Cini, donde cada propiedad encuentra su historia. Bueno, presentamos el foco y ya llueven los mensajes respecto del aumento del agua. ¿Cómo puede ser que se dé el 8% con la inflación que tenemos? ¿Cómo puede ser que se acumule arriba del 300% cuando en el periodo, bueno, hoy estará la inflación del mes de julio, pero en el periodo la inflación del año y medio pasado es de la mitad? Cristina Barrientos es encargada de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesas. Hola Cristina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, nosotros sabemos que el ERCEP autoriza los aumentos con un rezago de 3 meses, pero así todo la cuenta nos da un número más alto de la inflación que estamos teniendo. ¿Por qué? Mira, bueno, lo primero, gracias por el espacio. Me parece que es importante hacer algunas aclaraciones, por ejemplo, que muchas veces se toma las mesas que se han autorizado durante este periodo, es decir, desde enero 2025 a agosto 2025, y por ahí lo que no se tiene en cuenta, por ejemplo, es que la primera mesa que se autorizó este año, que fue en el mes de febrero, que fue del 19,46%, en realidad correspondía a la variación de costos que hubo de agosto 2024 a diciembre 2024, ¿sí? Es decir, que no forma parte del periodo 2025. Y la última mesa que se acaba de autorizar, esta que vos mencionabas recién, del 8%, corresponde a la variación de costos que hubo entre marzo y junio 2025. Es decir, siempre vamos detrás de la inflación. Eso por una parte, que a mí me parece que era importante hacer la aclaración. Y lo otro, que también me parece que no es un tema menor, es que si bien se toma los índices de precio consumidor como una forma de referencia, claramente eso hace foco o pone todo su foco en el consumo de bienes y servicios que tiene una familia tipo y que no claramente no es igual a la variación de costos que tiene una industria. Cuando nosotros presentamos nuestras en la audiencia pública, justamente para que se apruebe la mesa tarifaria, se presenta toda abierta la información, en donde el que quiera puede verlo y puede acceder a cómo está conformada la variación, los rubros que componen, en el caso nuestro, por supuesto, y la industria, sí, nuestro servicio que tiene que ver con el agua, ¿no? Seguramente, sí, Cristina, seguramente la mesa técnica y cómo está hoy acordado el dispositivo de aumento en el ERCEP esté ajustado a lo que dice el pliego, ¿no? El punto es que el pliego original de concesión tiene algunas cuestiones que los usuarios hoy por hoy objetan, como por ejemplo departamentos donde vive una persona, 2 personas que pagan 20, 30 mil, 40 mil pesos el agua porque no se puede medir, o gente que le cobran por superficie cubierta y no realmente por consumo porque viven en un terreno grande, o gente que a lo mejor no puede diferenciar el consumo con otros viviendas que pueden tener dentro de la misma propiedad. Es decir, ha quedado un contrato hecho para 20 años atrás y que hoy habría que reformarlo. Bueno, en eso yo coincido con lo que vos estás diciendo, pero discúlpame si me vuelvo 2 minutos a la reflexión que yo te decía antes, porque cuando yo hablo de la estructura de costos, estoy hablando de la estructura de costos que tiene una industria que, insisto, no es la que tiene una vivienda o la economía familiar, ¿no? Es decir, y a veces por ahí creo que en eso es donde uno dice, bueno, pero si la inflación fue del 15%, fue del 16%, ¿por qué el aumento está por encima de la inflación? Porque nos daría un 22% si nos ceñimos al periodo julio, 2025, ¿no? Entonces, en realidad, la explicación tiene que ver con esto que yo te contaba, que si bien se toma como precio de referencia el consumo de una familia tipo, lo que paga por bienes y servicios, en el caso de las industrias no nos regimos por lo mismo. Nosotros tenemos un montón de rubros que componen o que entran dentro de la producción de nuestros servicios, en este caso del agua, que es la potabilización, la distribución, la comercialización, etcétera, que no están regidos por esos mismos indicadores. Está bien, pero hay algunos insumos industriales que han bajado de precio.
¿no? O sea, entiendo la diferencia, pero particularmente en el 25 han bajado algunos químicos, ha bajado el cloro y eso no se ve. Y han subido otras cosas. Por eso yo te digo, en realidad si uno mira ese cuadro de que yo te cuento con todos los rubros, ahí podés ver primero cuál es la participación que tiene cada rubro en nuestro servicio. Y por otro lado está también la información de cuál ha sido la variación de cada uno de esos rubros en el periodo que analizamos. Ahora, Cristina, eso es lo que a nosotros, eso es lo que a nosotros nos da, digamos, en la solicitud de actualización que estamos solicitando. Cristina, perdón, te escucho. ¿Cómo andas? Rolo Pedrotti te saluda. Lo hemos hablado en otra oportunidad, pero yo es más general la pregunta que te hago, porque digamos, más allá de la minuta de costos y de los aumentos que se van gestionando y se van validando en el ERCEP, en el último año y medio, el aumento ha sido mucho más grande que en otro tiempo. ¿Qué cambió para que eso suceda? ¿Tiene que ver con el canon? ¿Qué cambió algo en la fórmula de ese cálculo? ¿Cuál es el ítem o uno de los ítems que genera que sea tan notoria el nivel de aumento con respecto a otros momentos? Bueno, hay algunos rubros que han variado y como te decía que por ahí no se rigen con los mismos indicadores. Uno de ellos vos lo acabas de mencionar, en donde el incremento que hubo obviamente no estaba alineado al resto y bueno, y eso hace también que se dispare, en este caso, el porcentaje de actualización que nosotros estamos solicitando. Por eso es que a mí me parece muy importante cuando hablamos de este tema, poner, digamos, clarificar esto que yo les decía. Primero, que muchas veces, como decía Laura al inicio, de hecho hoy estamos hablando de la actualización que nos acaban de autorizar en el mes de agosto, de una variación de costos que hubo desde el mes de marzo. O sea, siempre venimos detrás, ¿sí?, de que se produce. Obviamente esto impacta en la tarifa. Entendemos, digamos, al cliente sabemos que no solamente paga el servicio de agua, sino tiene otro tipo de servicios que también tiene que hacer frente. Pero bueno, acá es como que yo te doy la explicación técnica y decir, bueno, esto es como está conformado nuestro servicio. Cuando se recibe la factura de agua, y también está explicado en las mesas tarifarias que te contaba que nosotros presentamos en las auditorías y en la audiencia pública, hay un porcentaje que tiene que ver con todo lo que es el servicio, la potabilización, la distribución, la gestión con los clientes, y hay otro porcentaje que es importante, en donde tenemos, por ejemplo, un 1,20% que tiene que ver con el ERCEP, ingresos brutos, digamos, con otras tasas y servicios, e impuestos que se cobran en la factura, y que en realidad nuestra empresa actúa como agente de y un 16% que se lleva el municipio, ¿no? Tal cual. Bueno, está todo descrito ahí y lo pueden ver y está público. Por eso yo también siempre los invito a que todas las personas puedan accederlo y ver la información. Bien. Para que vean realmente cómo está conformada. Y digamos, hoy, si nosotros pensamos o hablamos de la tarifa en la ciudad de Córdoba del servicio de agua potable, tenemos que el 70% de nuestros clientes con la actualización de agosto va a pagar una tarifa promedio que ya tiene incluido todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? El CEFIS, el ERCEP, ingresos brutos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una tarifa promedio de 28.000 pesos, ¿sí? El 70% de nuestros clientes que están ubicados entre el zonal 2 y el zonal 3 pagan esa factura promedio. Cristina, muy amable, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Esta información que yo les acabo de contar está a disposición, está pública en nuestro sitio web, y cualquier duda, por supuesto, estamos a entera disposición de ustedes. Gracias. Cristina Barrientos, de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesas. Pedimos hablar con el titular del ERCEP, Escarlato, pedimos hablar con la gente responsable del municipio, porque es el municipio la contraparte hoy de ese contrato. No hablan, pero entonces vamos a hablar con los vocales, en este caso de la oposición, que están en el ERCEP. Facundo Cortés, vocal del directorio en representación de la UCR. Facundo, buen día. Buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Usted que está en la cocina de esto, sale con fritas siempre? Sí, lamentablemente sale con fritas, raras excepciones. En raras excepciones se ha modificado el porcentaje en un mínimo casi imperceptible, digamos, de lo que solicita la empresa y lo que termina autorizando o recomendando la mesa tarifaria.
y en algunos casos, cuando el aumento ha sido importante o ya ha pasado mucho tiempo sin que se actualice la tarifa, se ha desdoblado en periodos, pero casi le diría que de manera sistemática los aumentos se autorizan en los términos que solicita la prestataria. Ahora, y a nadie del oficialismo, se lo pregunto a usted para que nos cuente, ¿no? Ya que no podemos hablar con la gente del oficialismo. Nadie dice, che, ¿no será mucho un 8%? ¿No será mucho el 19% de febrero? ¿No se irá la mano un poquito? Claro, ¿no? ¿Qué dirá la gente? ¿Lo podrá pagar? ¿Nadie se hace esa pregunta? Bueno, se la deben hacer, sin duda, se la deben hacer y personalmente le he planteado en el marco de las reuniones de directorio, pero si me permitís unos minutos, porque me parece importante precisar algunas cuestiones, algunas tienen que ver con lo que dijo recién Barrientos de Aguas Cordobesas y otras que me parece que ustedes preguntaron y no quedaron claras y me parece importante señalarlas. En este caso puntual el 8%, como bien señala la representante de Aguas Cordobesas, de alguna manera va atrasado respecto de los periodos, digamos, o sea, están aumentando hoy, se está haciendo vigente o aplicando un aumento de la tarifa respecto de periodos que ya pasaron, que ya se consolidaron, con lo cual podríamos decir que va atrasado la actualización de la tarifa, pero ese atraso en la actualización de la tarifa, que puede ser una cuestión financiera, ellos la van tomando en el aumento subsiguiente, o sea, acá nunca se pierde, en esto quiero ser claro, digamos, no es que porque te dan el aumento más tarde, perdés esa ventana temporal en términos financieros, porque después en el próximo lo volvés a contabilizar, digo, o sea, siempre de una manera u otra terminás actualizando la tarifa, tomando inclusive lo que te puede haber quedado de diferencia del aumento recuperando anterior. Un porcentaje. Entonces, en esto, exactamente, o sea, puede haber un desfasaje financiero porque se termina siempre equilibrando. Eso como primer aspecto. Entonces, efectivamente, hay un delay entre la actualización y los meses que son objeto de la actualización, pero eso siempre tiene una recomposición. Pero me parece importante señalar lo que ustedes preguntaban recién, ¿por qué en los últimos tiempos aumentó más que en otros momentos? ¿Y qué pasa con esta casuística que acaban de señalar ustedes, de aquel que está pagando por los metros de su inmueble, aquellos que pagan todos por un mismo medidor y demás, que terminan siendo o terminan generando una situación claramente de injusticia en la prestación de un servicio público? Y la verdad es que acá hay un problema de fondo que tiene que ver también con el poder concedente, no solamente con la empresa que presta un servicio público, que en este caso es una empresa privada, y que dentro de esos porcentajes está contemplada también su ganancia, sino que también hay una cuestión que tiene que ver con el poder concedente. ¿Y por qué digo esto? Porque recién señalaban qué pasa con las casas o con los inmuebles que pagan por los metros de terreno, por los metros cubiertos, y no pagan de acuerdo a la cantidad de agua efectivamente consumida. ¿Y saben lo que pasó? Pasó que la empresa tenía que poner medidores en todos los domicilios, en todos los usuarios, y para eso se creó un cargo en su momento, hace ya casi 15 años atrás, en el segundo o en el primer gobierno del gobernador de la Sota. Se creó un cargo justamente para que con ese cargo que pagaban todos los usuarios se pudieran poner los medidores en todos los domicilios que reciben el servicio de agua. A corto plazo, la provincia, que en aquel momento era el poder concedente, hoy es el municipio el poder concedente, a corto plazo la provincia, ¿qué le dijo a Aguas Cordobesas? Le dijo, mire, esa plata que usted está recaudando como cargo para poner los medidores, no lo gaste más en medidores. Con esa plata, impútela para hacer las ampliaciones del servicio que tiene que prestar usted en distintas zonas de la ciudad de Córdoba, sí, donde hay que llevar el servicio. Y en realidad, esa obra la tenía que hacer la provincia, con otros recursos, no con el cargo. Entonces, ¿qué hizo la provincia? Dijo, no voy a afectar recursos que tengo que poner yo como poder concedente, sino que lo va a terminar pagando el usuario con ese cargo. Entonces, se financiaron las obras de ampliación del servicio, pero se dejaron de poner los medidores. Entonces hoy tenemos nosotros que el área servida por el Aguas Cordobesas tiene un 40 o 45% de medidores en vez de tener el 100% de medidores. Y aquí la explicación de por qué se dan las asimetrías o injusticias, por ejemplo, como ustedes preguntaban recién. ¿Por qué? Porque la provincia, detrás del cargo, resolvió otro problema. Así es, Facundo, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes. Facundo Cortés, vocal del directorio del ERCEP. Y está en línea con nosotros también Rodrigo Vega, vocal del directorio, en este caso por el Frente Cívico. Rodrigo, buen día.
Buen día, Laura. Buen día, oyentes. Bueno, la misma pregunta que le hacíamos recién a su colega Facundo Cortés. ¿Esto sale siempre con fritas sin discusión? O sea, hay una fórmula matemática, una matriz de costos que la empresa dice, esto me aumentó, esto corresponde, una pantomima, ¿y ya ¿no? está? Muchas veces parece como una puesta en escena. Sí, bueno, en cierta forma sería así, sale con frita. Obviamente nosotros, con Facundo, en el directorio, la discusión la damos. Pero bueno, también ustedes recién hablaban de qué parte de responsabilidad en esto tiene la provincia. Y yo creo que tiene mucha, porque el aumento en el canon que le cobra a Aguas Cordobesas ha sido importantísimo este último tiempo. Si uno se pone a ver dentro de la minuta de costos que componen la tarifa, bueno, el rubro pago de sueldo, el rubro de personal es el que más impacta en la tarifa. Pero después el otro rubro que más impacta es el canon, porque vos sumás el canon de uso, el canon de agua cruda. Hoy impacta en la tarifa de tal manera que le ha permitido a Agua Cordobesa solicitar este otro aumento. Si no, el resorte que tienen de llegar a ese 8%, como se habló anteriormente, para poder solicitar un nuevo aumento, tal vez no hubiesen llegado, seguramente no hubiesen llegado si la provincia no hubiese aumentado a principios de año en el canon de la manera que lo hizo. Entonces, bueno, responsabilidad del gobierno provincial están claras en estos aumentos. Sí, vale lo que usted dice respecto del canon, ¿no? También es cierto que si yo como empresa toda mi minuta de costos la puedo trasladar sin queja a la factura, ¿cuál va a ser el incentivo para ser más eficiente, para revisar mis costos? Para poner más medidores. Sí, o por ejemplo acá veo mantenimiento de alquileres, veo publicidad y gastos bancarios, telefonía, sí, correo, y bueno, y a lo mejor hay cosas en las cuales si yo me tuviera que ajustar, gasto menos. Tal vez, Laura, para el 2027, que es cuando se tiene que hacer el nuevo contrato de concesión, porque entiendo que se vence ahora, ya se cumplen los 30 años, bueno, sería un buen momento para discutir estos temas, ¿no? Y empezar a ponerle tal vez límite a cuestiones que uno por ahí ve que son gastos innecesarios, como nombrabas recién. Ahora, Rodrigo, publicidad. Ustedes como vocales de la oposición no charlan de este tema porque, digamos, entra el ERCEP en un lugar de absoluto desprestigio. ¿Ustedes lo hablan a esto? Es más, de poner el foco en cuántos empleados tienen, en qué se gasta la plata en el ERCEP, más allá de lo que pasa con el aumento de Aguas Cordobesas. ¿Se discute eso en los vocales de la oposición o no? Sí, permanentemente, y lo discutimos en el pleno del directorio. Pero bueno, obviamente aquellos que responden al oficialismo, bueno, sí, siguen una línea que marca el gobierno. Pero también creo, hay que hacer justicia con algunas cuestiones, ¿no? Más allá de que uno sea un vocal por la oposición, también en el ente se realizan un montón de otras tareas, de control que se cumplen, que nosotros por ahí somos, el ERCEP es noticia cuando hay un aumento de Aguas Cordobesas o de EPEC, que es lo que afecta, digamos, a gran parte de la población de Córdoba, pero también el trabajo que se hace con las cooperativas de agua, con las cooperativas de energía, o sea, esto en función de los empleados del ERCEP y de su trabajo técnico, bueno, uno de eso no puede objetar de que no se haga el trabajo y que no lo hagan de manera correcta. Después están las decisiones políticas que tienen que ver mucho con quién es el gobierno de turno hoy. Entonces, por ahí se termina desvirtuando la función y la tarea que cumple el ERCEP en otros aspectos y queda bajo el foco siempre por estos aumentos, donde claramente, lo vuelvo a repetir, el gobierno de la provincia tiene una incidencia grande, ¿no? Rodrigo, muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Rodrigo Vega, vocal del directorio por el Frente Cívico, antes por el radicalismo. Bueno, el oficialismo aquí de la provincia, en el ERCEP o en la ciudad, no contesta. Presentó el Foco Central. Ragazzini Bienes Raíces, donde invertir, vivir o crecer es hacerlo bien.